Saludos, amigas y amigos. Hoy es domingo 3 de julio. Gracias por acompañarnos en este domingo sin estrés. El tema de hoy es sencillo y complejísimo. Utilizaré menos minutos. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez, más de una vez, se han preguntado, ¿qué sentido tiene la vida? Esta es la tercera pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y si tiene, ¿por qué tiene sentido? Y si no lo tiene, ¿por qué no tiene sentido la vida? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? Usted no pidió llegar, yo no pedí venir. No sé cuándo me voy, a dónde voy, qué pasará después. El sentido de la vida. La tercera gran pregunta. ¿Cuál es el sentido de esta existencia? Al hablar de la vida, obligatoriamente hablamos de la muerte, porque es el cierre, es el ciclo, la clausura, es como decía Heidegger, la no posibilidad o imposibilidad de toda posibilidad. Así iniciamos este domingo sin estrés, recordándole que cada domingo llegamos gracias a Francia Avaloy o Francia Avalois. Ella es mortgage banker y puede acompañarle en su préstamo hipotecario para cualquier compra de apartamento, casa que usted necesite, ya sea por primera vez o si quiere renegociar su préstamo en cualquier estado de la Unión Americana. Francia Avalois o Francia Avalois. Mortgage Banker, llámela al 718-344-0819. Ella le acompaña y le va a hacer tomar las mejores decisiones. Y también gracias a nuestros amigos del restaurante Casa del Mar allá en Western, en el Bronx. Una joya de restaurante que yo le invito a que vayan. Los griegos usaron un término para llamarle a la esencia de la existencia de algún modo. El término es ousia. Ousia en griego quiere decir sustancia, esencia, entidad. Pero la palabra sustancia es aquello que tiene componentes vitales o experienciales de la experiencia. Por lo tanto, ousia es el término de donde parte diríamos, la palabra primigenia, que es entidad, esencia o sustancia primera. Ousia para los griegos era todo cuanto había en la naturaleza, seres, entes, cosas, naturaleza. Nosotros solo formamos parte de ese conjunto y complejo vital que es la naturaleza. Aunque a veces nos creemos que somos amos, dueños y señores, solo somos una parte de eso, con una cualidad muy especial y específica, que sí nos diferencia de todos los demás en ese orden. Tenemos un aparato maravilloso compuesto por miles de millones de neuronas que nos ha dado la capacidad de entender, comprender, hablar y transformar. Podemos transformar las cosas, podemos entender y comprender y podemos transmitirlo como yo estoy haciendo ahora y como ustedes están haciendo, escuchando. Pero el hecho de estar aquí, ¿qué significado tiene? ¿Nos empujó Dios? ¿Nos hizo? ¿El azar? ¿Qué operó para nosotros estar aquí? ¿Y qué sentido ha dotado al ser de esta existencia? Vamos a decirlo en palabras sencillas. ¿Quién dotó o qué fenómeno o factores dotaron la vida de sentido? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez, ¿qué hago aquí? Por sencillo que sea, por humilde. Toda persona se ha preguntado, ¿hasta qué me espera?
qué sentido tiene vivir. Y no en un término negativo, sino en una condición inquiriente, reflexiva. Igual que, ¿qué haré con mi vida? Sobre todo en los primeros años. Shakespeare, el gran William Shakespeare, decía en tono de broma y seriedad que la vida era una fábula llena de ruido y llena de rabia o de furia. Una fábula contada por un idiota. Eso era una manera como de amortiguar, ¿no?, el peso de la existencia. Y Saramago, el gran escritor, premio Nobel portugués, dijo: si filosofamos es porque sabemos que vamos a morir. Eso él lo dice en las intermitencias de la muerte, que es una de sus obras últimas. La palabra sujeto, que es lo que nosotros somos, viene de el griego subieton, que quiere decir lo que está debajo y es expulsado. Es como si nos hubiesen sacado de abajo ¿de qué? Lo que ha sido expulsado. Sub-ejetum, dice la palabra sujeto. Algo que Heidegger, el gran filósofo alemán, trata mucho en su obra Ser y Tiempo. Si nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, también nos preguntamos el sentido de la muerte. Aunque el sentido de la muerte, no responde. El sentido de la vida sí, porque podemos pensarla en presente, en acción, pero el sentido de la muerte no podemos. Ahí calla, pero nos lo preguntamos también. En términos muy llanos, ¿no? La vida, sea que venga de una célula eucariota, que haya llegado de cualquier espacio del universo, o sea que haya sido una entidad suprema, superior, inteligente, como usted quiera tomarlo, que haya producido y generado la vida. Es una maravilla como quiera. Es una maravilla que podamos tener increíblemente la única especie que tiene propósito en todas las entidades y expresiones de vida que hay en la naturaleza. Propósito, metas, diseñar un plan, crear un programa de vida, diseñar qué hará con la vida. Incluso puede prefigurar el futuro y hasta prepararse para su desaparición. Somos nosotros. Aún así, el sentido de la vida siempre nos aguijonea, nos golpea por la finitud, porque somos muy finitos. Es decir, perecemos. Y eso no deja de golpearnos. Byung-Chul Han se ha centrado mucho en el estudio de esta sociedad, de esta era. Tiene un texto que se llama La sociedad paliativa, donde él analiza que tratamos de buscar donde quiera tapar los huecos de los dolores de la existencia. Y tapamos aquí, tapamos acá. No hacemos cirugía, bebemos medicamentos naturales, orgánicos, hacemos ejercicio, compramos la mejor ropa, la mejor cartera, consumimos todo cuanto se nos presenta, tomamos, exploramos otras posibilidades, hacemos de todo, paliando la realidad real, es decir, el que nos espera.
una sociedad paliativa que se quede en la superficie, dice Byung-Chul Han, para tratar de no ver el hueco profundo de qué nos espera. Para alguien, no sé si fue Camus, que dijo, la vida es estar despierto. Pero estar despierto significa insubordinarse, rebelarse frente a la obviedad del hastío que a veces envuelve la existencia. Dicho en palabras más comprensibles, estar despierto es estar atento a todas aquellas posibilidades que tenemos en esta vida. Por ejemplo, cuando a una persona le preguntan, ¿cómo te gustaría ser recordado? La gente se afana. Pero, ¿qué tú vas a saber de cómo será recordado? Si tú no vas a estar y no estarás. Y la gente a veces lucha mucho por la gloria, por la fama, por esa instantaneidad, ¿no? de refulgente que nos da brevemente cierta trascendencia. No es malo pensar en ser bien recordado, pero la muerte es una negación de cualquier memoria, porque ¿qué pensará tú? ¿Qué sabrá? Nada. La vida es estar despierto en el sentido de que hay demasiadas cosas que nos hacen cerrar los ojos, ¿no? Esa es la expresión que trata de extraerlo. ¿Es la vida un sinsentido? ¿Es un sinsentido vivir? No, no lo es. Vivir no es un sinsentido. ¿Por qué? Porque si la vida es un sinsentido, sería un abismo constante de la existencia. Y tenemos, como dije, claves. Tenemos una artística manera de programar nuestra corta existencia. Y digo artística porque es un arte vivir también. Por ejemplo, la familia, los amigos, la naturaleza, la música, el arte, la lectura, llegó Marvin, el encanto, ¿no? De disfrutar de un momento, de una tarde, de un sol, de un atardecer, de una lluvia, de una poesía. Todo eso genera en nosotros como una especie de energía o hálito de continuidad, de seguir y de tratar de permanecer. Hay una obra formidable, es muy sencilla, es de una psicóloga y filósofa y periodista norteamericana. Ella se llama Emily Efahani. Yo la conocí en unas conferencias que yo recibo de España, y ahí conocí un libro que ella tiene que se llama El arte de cultivar una vida con sentido. Está traducido. Efahani, como psicóloga, tiene un diálogo muy elevado, muy altruista, diríamos inspirador. Y ella dice que hay 4 claves
4 claves que son indispensables para una vida con sentido. Número 1 es la pertenencia. Hay que pertenecer a alguien, a una causa, a una entrega. El ser humano es más cuando proyecta en el otro valores y actitudes que le engrandecen, que le elevan. Por eso es tan importante pertenecer. Y pertenecer no es solo estar agrupado allí, es contribuir también. No importa con qué, desde el que recoge la basura hasta el filósofo, el académico, pero contribuir y hacerlo con ese sentido de entrega, de amor y de pertenencia que eleva la vida. Entonces, pertenencia es ese valor de por quién hacemos las cosas. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro país. El otro es, el libro del año 2017, por ahí creo que se tradujo en el 2018, 19. La otra clave es propósito. Una vida con propósito. El propósito dice Fahani, para los psicólogos es un objetivo y un principio que nos orienta y ordena la vida, incluso hacia el porvenir. Hay que tener propósito en la vida. Tú no puedes levantarse todos los días en un vacío de no saber hacia dónde va, qué hacer, ni siquiera qué pensar. Hay que tener propósito. Nos orienta, nos hace aportar y nos prepara para la vida. La tercera clave es la trascendencia, pero no trascendencia en el sentido de buscar ser importante, connotado, conocido, famoso, celebridad. No, trascendencia para Emily Esfahani es sobreponerse a lo cotidiano, irse más allá de la pura esencia del estar, es elevarse más allá como un propósito inspirador que te eleve. No todo el día levanto, como, me desayuno, voy al trabajo y vengo. Esa cotidianidad, esa ordinariedad termina aplastándonos. Hay que pensar en algo más elevado, hacer algo por escribir, colaborar, formar parte de algo que sea más allá que lo puramente vivencial y ordinario. Y una cuarta herramienta que ella establece finalmente es la narrativa, tu propia historia. ¿Cómo tú ves tu propia historia como ser humano? Es la historia de uno mismo. Es decir, la historia de la persona que somos. La historia de quién eres, de quién te rodea, por quién tú estás aquí. Yo estoy por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi país. Mi narrativa, mi narratura, mi pequeña historia, mi biografía es estar por alguien y con alguien. La de cada uno es así. Al final, entender que, como dijo Pablo Neruda, la vida es un constante morir desde que se nace. Desde que uno nace sabe qué le espera. Y hasta biológicamente hay células que empiezan a prepararse para morir. Lo otro es que buscar la felicidad de manera obsesiva, como nos promete la sociedad paliativa, es erróneo, porque buscar la felicidad es lo que más nos aleja de ella, dice Emily, parafraseando a Viktor Frankl, un sobreviviente del Holocausto.
Hay otras cosas aparte de buscar ser feliz. En lo que tú consigues la felicidad, puedes empeñarte y ocuparte en otras cosas y eso le da un sentido tremendo a tu vida. Pero si tú te pones a esperar la felicidad y a buscarla obsesivamente, es muy probable que no tropiece con ella y que te aleje cada vez más. Digo de manera obsesiva, ¿no? Porque hay demasiados paraísos inventados, ficticios, falaces, mentirosos, que te prometen una felicidad que no se alcanza. Es mejor procurar una vida con sentido que tratar de encontrar una vida con toda la felicidad como alguna gente cree. Por ejemplo, esos autoayuda, esos coaching que te hablan de que todo está resuelto, que el cielo va a estar azulito, que la pradera siempre verde. Mientras más alta es la cuesta, más grande es el dolor de la caída. Hay que darle sentido a la vida, pero con los pies en la tierra. Una institución en Estados Unidos llamada American Freshman hizo un estudio en jóvenes estudiantes que terminaban el bachillerato. Le preguntaba qué esperaba de la vida. En los años 60, el 80% decía que esperaba una filosofía de vida que tuviera sentido. Un sentido, ¿no? En el año 2000 cambió total y radicalmente. El 60% de los jóvenes o más los que aspiran a lograr una vida con una buena posición económica. Eso no es malo, pero cuando la meta fundamental es lograr una buena posición económica, por ejemplo, si no se logra, hay mucho traspiés y no siempre se logra una buena posición económica. O sea, hay que aspirar a una buena posición económica, pero con una vida con sentido. Hay una falsa industria de felicidad en esta era, una falsa industria de felicidad que anda vendiendo por kilos y por libras la felicidad en las plazas, en los supermercados, en las tiendas, en los sitios de internet. Y eso engaña y frustra mucho y produce muchas frustraciones, sobre todo en la gente jóvenes. Al final, una vida con sentido es una vida donde los valores y principios esenciales de la existencia y de la vida no sean ni subvaluados ni subvertidos. El amor a la familia, a los hijos, a los amigos, a la gente, a las causas, a la libertad, no tiene precio. No se tranza. Esas son las cosas esenciales. Seguiremos hablando de esta tercera pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Cómo te gustaría que te recuerde? A mí me gustaría, ¿qué tú harías en los minutos finales de tu existencia? Te quedan años, 2 años, 1 año, 3 años, 3 meses. Yo tengo un amigo que dice, escuchar a Beethoven. Hay gente que dice, yo tomando vino, otro visitando museos, otro andando por la naturaleza, en el mar, y así cada quien. No estaría mal escuchar a Beethoven, el himno a la alegría. Señores, así terminamos por hoy, de forma muy sencilla. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido es grande dependiendo del que tú le otorgues, a sabienda de que no es eterno ni absoluto. Así acabamos por hoy. La tercera pregunta. Gracias Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es Mortgage Banker y le ayuda a cualquier préstamo hipotecario que usted necesite. Llámela al 718-344-0819 en cualquier estado de Estados Unidos. Llame a Francia. Y también el restaurante de los amigos Casa del Mar allá en Western, en el Bronx, una joya de restaurante. Nos vemos el lunes, Dios mediante.